casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Bienvenidos a un nuevo programa de Yo y mi casa serviremos a Jehová con tu servidora Jacqueline Tovar y Rubén Tovar. Amén. Y en este día queremos hablar acerca de el corazón, hermano Rubén. Amén. Las intenciones del corazón Amén. de los miembros de la familia. Amén. Y cada uno sabemos que el corazón se escucha mucho en la palabra del Señor. Ajá. Así es, hermano. Para mostrar la condición, hacer una evaluación de nuestras intenciones. Amén. En este día queremos comenzar con un versículo de la palabra. Amén. Vamos al libro de Lucas capítulo 7, verso 43 al 45. Dice la palabra de Dios para el fundamento bíblico de nuestro programa. Amén. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni de árbol malo que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no es cosechas higos de los espinos, ni de las zarzas de vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Y comenzamos con una pregunta, hermano Rubén. ¿Por qué usa el ejemplo del corazón la Biblia? Amén, porque ese es como dice, el tesoro. Esa es the treasure box, la caja de tesoro donde se guarda todo. Todos los tesoros, como dice, hay tesoros buenos y hay tesoros malos, hermana. Y como dice la palabra también, que debemos de guardar nuestro corazón, ¿right? Sí. ¿Por qué, hermana? Porque de él mana la vida, dice. Así es, la vida, ahí van a la vida, amén. Y por eso tenemos que guardar nuestro corazón, amén, y también evaluar lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. No es ese órgano que palpita en nuestro cuerpo. Así es, no es el físico, amén, sino lo espiritual. Amén. Aquel tesoro que guardamos, tal vez sentimientos, pensamientos, memorias. Amén. Y la intención del corazón. ¿Cómo podemos influir en otros? ¿Cómo podemos inclinar esos pensamientos para influir en los demás, hermano? Amén. Sabemos que cada uno tenemos una influencia positiva o negativa, amén, a los que nos rodean. Puede ser influencias buenas o malas, amén, que podemos influenciar a los miembros de nuestra familia. Eso quiere decir que podemos influenciar a nuestra pareja positivamente. Ajá. Y también negativamente. Así, y también nuestros hijos. También, igualmente. Amén. Por eso hemos hablado en los temas anteriores de importancia de la condición del hombre de Dios, amén, del padre cuando desea casarse, amén, la condición de la mujer, la esposa, la madre, amén, de su hogar, amén. Es importante la condición de cuánto ama al Señor y cuánto teme al Señor en el matrimonio, amén. Porque esas dos personas, por cada acción hay una reacción. Si estos jóvenes tal vez al casarse no están maduramente listos para casarse, va a haber resultados. Así es. ¿Qué sería un ejemplo en la palabra del Señor en personas que tal vez no dieron un buen ejemplo? Amén. Pues tenemos a Ananías y Zafira en el libro de Hechos capítulo 5, donde ellos hacen un plan de mentirle a los apóstoles de una ofrenda, amén, que ellos iban a vender su terreno, amén, y traer la ofrenda a los pies del Señor, pero iban con una mentira que no le iban a dar la verdad del total de lo que valía
esa propiedad, amén, sino le hacen un plan entre ellos, amén, y sabemos el resultado, amén, que al final caen muertos delante de la presencia de Dios y de los apóstoles, amén. Y mira lo que le dice Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Una pregunta. Quiso a Pedro que él se evaluara antes. Así sabemos que es esa oportunidad, así como Dios le dio la oportunidad a Caín, de parar y hacer un estudio de su corazón, amén. Así Pedro le da la oportunidad a Ananías que estudie la condición de su corazón, la intención de su corazón, amén, y que pidiera perdón, amén. Pero sabemos que en la historia que Ananías sigue con su mentira. Eso es lo que en este día queremos hablar acerca de esa influencia que tenemos. Como esposas tenemos influencia sobre nuestro esposo, lo que compartimos, lo que tal vez a veces se nos sale comportamientos, estamos transmitiendo también esas conductas a nuestros esposos. Amén. Tenemos el ejemplo de, amén, el primer hombre y la primera mujer, amén, con Adán y Eva, donde Eva influencia a Adán a comer del fruto prohibido. Y sabemos el resultado. Sí es. Amén. Que todo lo que es pecado original viene sobre todas las generaciones. Amén. Y ahora vemos la muerte. Amén. Vamos a hablar ahora también del ejemplo de Salomón en 1 de Reyes capítulo 11. Amén. Dice la palabra de Dios en verso 1. Dice: pero el rey Salomón amó además la hija de Faraón y a muchas mujeres extrañas. Y luego vamos al verso 2, dice: gentes de cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegares a ellas, ni ellas se llegaron a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas, y sus mujeres lo desviaron de su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, dice la palabra de Dios, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Amén. Y Proverbios 14, verso 1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. En la importancia de la influencia de la palabra de Dios, amén, de obedecer los consejos de Dios, porque están aquí para guardarnos, amén, guardarnos individualmente, guardar la familia, amén, guardar el matrimonio. Y ahí vemos que aunque Salomón era el hombre más sabio, amén, de la tierra, fue el más necio de no obedecer la palabra de Dios, el consejo de Dios. Y miramos la destrucción de su vida, su matrimonio y de un país que fue dividido por su ser desobediente al consejo de Dios. Amén, hermana. Y con cada mujer que él tomó, traían sus dioses. Así es. Añadían a sus altares. Así es. Amén. Qué destrucción para una nación. Después de tener el templo que significaba la representación de Jehová. Así es. En medio de ellos, ahora venían a reemplazar la palabra que se les había dicho. Tomaban mujeres extrañas. Y qué desorden cuando se olvida una nación, una familia, de verdaderamente quién es Dios en sus vidas. El consejo de Dios. El consejo de Dios, amén. La identidad de este hombre había cambiado, Rubén. Así es. Amén. Se había olvidado que Jehová le había prometido que él iba a ser el que iba a construir ese templo, ¿verdad? Así lo construyó, pero fue necio.
A veces en tanta sabiduría, en tanta inteligencia, se nos sube tanto a nuestro cerebro que nos creemos que somos más sabios que Dios. Amén. Y sabemos que ser influentes en nuestros hijos no tiene que ver tanto con el conocimiento que tengamos, porque es de vivir la palabra delante de nuestros hijos, hermano Rubén. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, habla de los frutos del Espíritu Santo. Yo creo que no tenemos que ir tan lejos de transmitir conocimiento, sino que de vivirlo en el hogar. Dice que los frutos del Espíritu primero es amor, amén, gozo, paz, la paciencia, que es una virtud la cual implica la capacidad de a veces sufrir circunstancias, amén. Eso es lo que hace que alguien demuestre paciencia, la benignidad, amén, a donde cómo nos consideramos unos a otros, el respeto, la atención, la bondad, la fe que podemos mostrar, porque es la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Es la convicción de lo que no se ve, como habla Hebreos 11:1. Y la mansedumbre, algo que Jesús mostró y enseñaba. Me recuerda esa palabra donde dice que los mansos son bienaventurados. Dice que porque ellos recibirán la tierra como heredad, habla Mateo 5:5. También a la templanza, que habla de nuestra conducta, amén, a pesar de lo que a veces creemos, nuestra conducta va a mostrar nuestra templanza, amén. Si estamos viviendo eso a diario, le estamos permitiendo que el Espíritu Santo venga a dominar nuestras vidas, nos venga a influir. Todo esto que habla los frutos del Espíritu, vamos a poder mostrarle a nuestros hijos, nuestro cónyuge. Vamos a poder influir en ellos para bien. Así es, porque son las manifestaciones del corazón. Amén. Que hay ese tesoro. Amén. Sí, como dijo el Señor Jesucristo. Amén. Que el fruto del corazón hablará la boca. No nomás hablará, sino nuestras vidas van a vivir. Amén, esas acciones, amén, que la vida nos da la oportunidad de manifestar, amén, y vivirla por carne propia, para que la gente nos mire que de veramente somos los hijos de Dios. Amén. Y como ese versículo a donde comenzamos, el árbol se conoce por su fruto, ¿verdad? Así es. Amén. Por nuestros frutos nos daremos a conocer, sí, nuestros amén. hijos, nuestro cónyuge. Vamos a influir positivamente. Y hablemos de esos personajes en la Biblia, Rubén, de que influyeron en sí positivamente. Yo creo que una en mente a Priscila y Aquila. Así es. Creo que dos personajes que se escucha eran que contribuían con Pablo, era en la obra de Dios. Te dice que tenían la iglesia en su casa. Esta pareja para nosotros, tú y yo, es muy significante porque vemos que estos dos que apoyan a Pablo se extiende más allá, Rubén, no solo a nuestra pareja, no solo a nuestros hijos, sino que los que nos rodean también. Así es. Amén. En el liderazgo, como tenemos muchos conocimiento, podemos influir en esas almas, podemos influir en vidas que Dios pone a cargo de nosotros. Así es, en la obra de Dios. Amén, amén. Y otro ejemplo también que podemos tocar es el ejemplo de Timoteo. Amén. La influencia que su abuelita, amén, y su mamá tuvieron sobre él, de enseñándole las escrituras de una edad muy joven. Amén. Amén. Que Pablo testifica, amén, de la buena obra que su abuelita y su mamá hicieron en él, amén, para moldear ese corazón, amén, ese lugar donde está el tesoro. Ellas moldearon el corazón de Timoteo para prepararlo, para que cuando viniera el apóstol Pablo lo pudiera observar, amén, y escoger para seguir como
un ministro del Señor. Amén. So, ellas comenzaron esa labor. A Así ellas es. se les da crédito, gracias a Dios, que eran mujeres ejemplares, mujeres de fe, mujeres Así es. sabias, como tú leíste en Proverbio 14, Sí. 1, perdón. Estas mujeres sabias edifican la casa, edifican hogares, edifican esos jovencitos que a veces no quieren hablar, Rubén. Así es. Pero Sí, como trabajo de una mujer de Dios, el trabajo de ese esposo, de ese padre, es que ese joven no esté callado, sino que ¿cómo puedo influir en mi hijo? Algo tan sencillo en una conversación. Si tal vez tu hijo te está preguntando algo que tal vez no tiene certidumbre, tal vez está confundido. así es. ¿Qué va a hacer el padre en ese momento? Amén. Aconsejarlo conforme a la palabra de Dios y los consejos de Dios. Así es. Porque él tiene que escoger, amén, y buscar en su tesoro, que es su corazón, amén, en sus convicciones, amén, lo que va él a enseñarle a su hijo, amén. Es muy importante que el padre de familia, amén, el esposo, esté bien fundado, con raíces muy profundas en la palabra de Dios, amor y el temor de nuestro Señor Jesucristo. Amén, para darle esos consejos sabios a su esposa y a sus hijos, porque Él es el pastor de esa casa. ¿Quién les va a enseñar en ese momento? Amén. Apropiado, sino Él es el hombre de Dios. Amén. So, tú dices, tenemos la oportunidad de influir para bien y para mal también. Así es. Tenemos ejemplos que hombres y mujeres en la palabra del Señor que influyeron en maneras negativas, pero también tenemos el otro lado de la moneda. Tenemos vidas que también influyeron positivamente como madres, Así es. abuelitas, Ajá. como siervos de Dios, Siervos como de Dios. colaboradores en la obra de Dios. Ajá. Y podemos aprender de ellos, amén, y aprender también de sus malas acciones y sus buenas acciones para ponerla por obra en nuestras vidas. En nuestras palabras, se sabe bien el mal y se aparta de las malas acciones y ejemplos que dan bíblicamente. Amén. Y también aprender y aplicar las acciones positivas, personajes bíblicos en la Biblia. Amén. Amén, hermana. En Filipenses capítulo 4, verso 8 al 9 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Verso 9 dice: lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes de mí, dijo el apóstol Pablo, en esto haced. Y dice: y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. ¿Quién no quiere la paz de Dios, hermana Jackie, en su vida, en su familia, en su matrimonio? Yo creo que eso todos estamos buscando. Amén. Y dice la palabra de Dios, amén, que debemos de buscar todo lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, de buen nombre. Amén. Y si hay virtud alguna, dice, y alabanza, dice, y en esto pensad. Amén. Yo creo que hay muchas cosas que están compitiendo con eso. Amén. De qué es nuestra mente, hermana, qué es el corazón nuestro, donde tenemos el tesoro de Dios. Amén. Y estamos hablando de las intenciones del corazón. Así es. Todo aquello que se atesora en ese lugarcito que tenemos reservado, en ese lugar a donde dice que brota de Mana. pensamientos, mana. Sí. ¿Qué más puede producir? Mana la vida. Y comienza por lo que entra en los ojos, lo que entra por los oídos, hermana. Entra a nuestro entendimiento, a nuestro cerebro, donde es la computadora, donde comienza a hacer applications, amén, aplicar todas esas experiencias, amén. Y por eso lo que veo, eso como dice ahí en verso 8, por lo menos buscar lo puro, lo bueno, hermana. Y lo encontramos en el Señor, amén. Lo encontramos en la palabra de Dios, porque no hay nadie bueno, sino solo Dios es bueno. Amén.
no está en mí, no está en usted, sino está en Cristo Jesús, amén, que Él es el perfecto, amén. Y por eso es, como dijo el apóstol en verso 9, dice, que lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, dijo el apóstol Pablo, le dice a los filipenses, amén, esto hacer, amén. Si lo hacemos, dice, y el Dios de paz estará con nosotros, amén. Es necesario poner esas aplicaciones, hermano Justicia, de aplicar, amén, las convicciones que hemos tenido en la fe en Dios, amén, en las enseñanzas bíblicas de las Santas Escrituras. ¿Por qué? Por acción en nuestras vidas, amén. Porque así vamos a influenciar a otros a hacer lo bueno y no lo malo. Queremos ser esposas y también esposos que podamos influenciar a nuestra esposa. Así es. Tal vez juntamente, orar juntos, juntamente tener proyectos, anhelos, y aún con nuestros hijos también de enseñarle a ellos que ahí todos los frutos del Espíritu, ellos van a ir viendo. Ellos van a ir aprendiendo también y ellos van a tener su propia convicción, ¿verdad? Así es. Amén. Ellos van a reconocer también que todo lo que se le ha enseñado, se le ha influenciado, se le ha motivado, hemos contribuido como padres, amén. Hemos sido de ayuda para la vida de estos pequeños y yo creo que en esta hora vemos qué necesario es estar llenos de la palabra de Dios para que eso sea lo que influya primeramente en nuestra vida y aún ahí influirlo a otros. Así es, porque, hermana, los valores bíblicos vienen a influenciar nuestros pensamientos y nuestros pensamientos vienen a influir nuestras emociones y nuestras emociones influencian nuestras acciones. Amén. Por eso es importante que nuestra mente siempre, como dice la palabra de Dios, lo que hemos leído en Filipenses, que en eso debemos de estar concentrados. Amén. En lo que es, dice, verdadero, que es la palabra de Dios. Lo que es honesto, amén, lo que es justo, puro, lo que es amable, amén, de buen nombre y de virtud alguna, amén, en alabanza a Dios, amén, en eso pensar. Y yo creo que eso, en el vivir en este mundo, amén, es difícil porque, como dice, el mundo quiere competir con eso, amén, nos quiere llenar de otras cosas, amén, y por eso nosotros tenemos que luchar, tenemos que ser llenos de la armadura de Dios para resistir lo que es opuesto, amén, a lo puro, a lo bueno, amén, y tenemos que ser hombres de Dios, amén. La mujer tiene que ser la ayuda idónea ahí a la par de nosotros luchando, amén, para que el mundo no nos gane a nuestros hijos, sino que nosotros ganarlos a ellos para la gloria de Dios, amén. Que ellos sean la segunda generación o la tercera o la cuarta generación que alabe y glorifique y viva para Cristo, amén. Aleluya, amén. Yo creo que no podemos terminar en este día sin antes orar, hermano Amén. Rubén, que Dios mueva el corazón de los padres, de estas madres también que a veces quieren ya darse por vencidas, pero siempre hay una palabra de fe y esperanza para la mujer y el hombre de Dios. Y en este día yo creo que vamos a orar. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Aquellos que están manejando, nomás concéntrese en las palabras, amén. Padre y buen Dios que estás en los cielos, tú que hiciste los cielos y la tierra, todo visible y invisible, venimos delante de tu trono, Señor, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, y venimos delante de ti, Señor, por la sangre de Cordero, Señor. Esa es nuestra justificación, Señor, Padre, y te pedimos que seas tú, Señor, dándonos las fuerzas, Señor, a cada marido, a cada esposo, Señor, a cada esposa y madre, Señor, padre de familia, Señor, que en este tiempo las familias están bajo de ataque, Señor, Padre, por el enemigo, Señor, Padre, y sabemos que, Señor, que solo tú, Señor, nos puedes ayudar, Señor, en este tiempo tan malo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú reprendas todo espíritu inmundo, todo espíritu de mentira,
mentira, Sí, Señor, de lo Señor. más profundo del Seol, Señor Padre. Lo reprendemos en tu nombre, Señor. Amén. Porque tú estás con nosotros. Y Sí, si tú estás Señor. con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros, Señor Padre? Tú los venciste en la cruz del Calvario, Sí, Señor Señor. Padre. Y tú dijiste, ahí se ha acabado, Señor. Y ahí nos diste la victoria, Señor Amén. Padre. Y nos agarramos, Señor. Nos agarramos de tus manos, Señor Padre. No nos dejes, Señor. No nos dejes, Señor Padre. Por favor, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, Señor Padre. Santo, lavado por tu sangre, Señor Padre. Y ayúdanos a vencer, Señor Padre. A pelear, Señor Padre. No darnos, Señor, por Señor Padre, por nadie ni por nada, Señor, para pelear por nuestros matrimonios, nuestras familias, tus hijos, Señor Padre. Los ponemos en tus manos, Señor Padre. Y declaramos victoria por nuestro matrimonio y nuestra familia en tus hijos, Señor. Porque ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú tienes palabras, Señor, de pureza, Señor, de santidad, de buen hombre, Señor Padre. Solo tú lo tienes, Señor. Ayúdanos, Señor. Aquellos que están peleando, Señor Padre, aquellos que están en punto del divorcio, Señor, de la separación, Señor, nosotros declaramos victoria sobre ellos, Señor Padre. Que ellos clamen, Señor Padre, por ti, Señor Padre. Transforma ese corazón, Señor. Regrésalo, Señor, a tus pies, Señor Amén. Padre. Al primer amor, Señor, Sí, contigo, Señor. Señor Padre. Que nadie ni nada nos separe, Señor Padre, Aleluya. de tu victoria, Señor Padre. De tu caminar, Señor Padre. De tus caminos, Señor Padre. Sabemos que no es fácil, Señor Padre, pero contigo somos más que victoriosos, Señor Padre. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Declaramos victoria, Señor. Y gracias por la victoria. Amén. Gloria a Dios. Y en este día creemos que somos mujeres y hombres que vamos a influenciar a nuestros hijos, a nuestro cónyuge y aún a los que tenemos alrededor de nosotros. Así es, Amén. así es. Y hemos hablado acerca de la intención del corazón y queremos rápidamente darte una porción a donde tú lo leas en esta semana con tu familia, donde hemos leído en Filipenses capítulo 4 a partir del versículo 8 al 9. Amén. Que sea una porción a donde tú la tomes tuya para ti. Amén. Y también para compartirla con los tuyos. Este ha sido Jacqueline Tovar y Rubén Tovar. si tienes alguna pregunta, puedes llamarnos al 661-576-3550. 661-576-3550. Hasta la próxima. Yo sé que con este canto me comprometo a guardar el testimonio de mi familia, pero si no puedo administrar mi casa, tampoco la iglesia del Señor podré. Yo sé que con este canto me comprometo a guardar el testimonio de mi familia, pero si no puedo administrar mi casa, tampoco la iglesia del Señor podré. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo